flota de automóviles de la empresa GT. Quien les habla, Jorge Regada, y este proyecto fue dirigido hacia una empresa, por lo tanto mi supervisor e ingeniero guía fue Jorge Cerda, un alumno antiguo de la misma carrera, y el docente guía fue un profesor de la carrera, doctor Fernando Buenapalo. La estructura de esta presentación es la siguiente: introducción, antecedentes generales, materiales y métodos, resultados y conclusión, y una pequeña bibliografía. Primero que nada, voy a presentar la empresa de la cual surge el presente trabajo de título, la cual era Hitech. Hitech Ingeniería es una empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de equipos de las telecomunicaciones. Esta empresa nace en el año 2014 en Santiago de Chile y ha tenido un crecimiento sostenido con los años, desarrollando proyectos para las principales compañías nacionales en telecomunicaciones, como Entel, WOM y Claro. Esta empresa está en vía de desarrollo y consta de aproximadamente 10 a 15 personas, trabajadores técnicos especializados que realizan el trabajo en terreno. Estos trabajadores se especializan en 4 áreas principalmente: redes en microondas, redes en fibra óptica, infraestructura de sala de equipos y redes eléctricas en baja tensión. Para entender de dónde surge el problema de esta tesis o de este trabajo de título, voy a desglosar o especificar cómo trabajaba esta empresa. Esta empresa subdividía a sus trabajadores en equipos de trabajo de 2 a 3 personas, de los cuales se le asignaba una camioneta para el traslado del personal y materiales hasta la localidad en donde finalmente realizaba la labor. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la empresa logró detectar una relación directa entre la productividad de la empresa y el uso de las camionetas. Es por esto que si una de estas camionetas fallaba, aumentaba los costos de la empresa y no existía un sistema automático para gestionar lo que son estos activos o cómo afectaban estos activos a la productividad de la empresa. Es por esto que para la empresa le era muy importante contar con un sistema de localización en las camionetas, con el fin de determinar los tiempos de trabajo efectivos de cada equipo de trabajo, estimar rutas óptimas para el traslado del personal, estimación promedio del consumo de combustible y localización de las camionetas en caso de robo. Por otro lado, un sistema escáner en las camionetas podía ayudar a detectar fallas activas en los vehículos, reduciendo los costos que involucran una reparación y los tiempos. Es por esto que surge un proyecto de la misma empresa para autogestionar los activos. Bueno, este fue el diseño o el diagrama que se propuso para solucionar este problema. Básicamente era instalar un dispositivo dentro de las camionetas de la empresa para que éste monitoreara lo que es la localización y escáner de las camionetas, transmitir toda esta información en línea hacia internet y almacenarla en una base de datos, para luego esta misma información sea procesada y visualizada por los gerentes de la empresa, para que saquen sus estadísticas. Sin embargo, mi trabajo de título se concentró en lo que fue la primera etapa, en lo que es la elaboración de este dispositivo móvil que será instalado dentro de las camionetas, la transmisión de la información y almacenamiento de esta. Por esto, mis objetivos fueron: el objetivo general es desarrollar un dispositivo electrónico como nuevo sensor para la gestión y rastreo de la flota de automóviles de la empresa Hitech. Los objetivos específicos fueron adquirir localización, velocidad y cantidad de fallas activas de un vehículo mediante un microcontrolador SP32, transmitir los datos adquiridos vía GPRS hacia un servidor web y finalmente evaluar el sistema desarrollado en un vehículo. Antecedentes generales. Ahora voy a presentar los 4 fundamentos teóricos que llevaron a elaborar este dispositivo o esta solución para la empresa. Los primeros 2 son los que se destacan en esta diapositiva, los cuales están relacionados con los sistemas de adquisición de datos. Los sistemas GNSS, de Global Navigation Satellite System, son básicamente constelaciones de satélites artificiales que orbitan en la Tierra y nos ayudan a proporcionar la posición y hora de cualquier objeto, vehículo o persona. Es inmune a condiciones climatológicas, ya que está presente los 365 días del año y es de acceso gratuito. Solo se necesita de un dispositivo capaz de recepcionar esta señal. Existen 2 sistemas oficiales, GPS y GLONASS, y hay otros complementarios como el Beidou y Galileo. Entonces los sistemas GNSS nos ayudan a lo que es la información de localización de las camionetas, y por otra parte el sistema Onboard Diagnostic,
que surge en el año 96 y se ha ido estandarizando para vehículos americanos, europeos y asiáticos. Hasta la fecha está en su versión 2, lo que se conoce como OBD2, y es un puerto similar al que se muestra en la figura de la derecha, en donde uno se comunica con el computador del vehículo y puede monitorear y controlar las fallas del vehículo, como también algunos sensores y actuadores. Por otra parte, para la transmisión de la información se utilizaron las tecnologías GSM y GPRS, que son tecnologías móviles del tipo digital que permiten la transmisión de datos y voz. En Chile se trabaja desde las bandas de 850 y 1900 MHz y permite una velocidad de transmisión de datos 85.6 kbps por segundo. Básicamente esta es como la red 2G de un celular móvil. Y finalmente, para respaldar la información se utilizó una base de datos MySQL, que es un sistema para la gestión de base de datos, permite añadir y acceder, procesar distintos tipos de datos y trabaja bajo un modelo cliente-servidor multihilo. ¿Qué quiere decir esto? Que varios dispositivos pueden estar conectados a la base de datos, respaldando la información o accediendo a ella. Dentro de los materiales y métodos que se utilizaron para la elaboración del dispositivo final, se van a detallar a continuación. Primero que nada, en el diagrama de la figura 2, un diagrama general de lo que se elaboró al final de este trabajo de título, que es la elaboración del dispositivo móvil, la transmisión de la información y almacenamiento de la base de datos. Si hacemos un zoom a lo que es el diseño de este dispositivo móvil, está conformado por dos dispositivos principalmente. Un módulo escáner LM327 que se conecta al automóvil y es capaz de extraer la información diagnóstico del automóvil, transmitiendo toda esta información vía Bluetooth. Y el dispositivo principal era un módulo de la compañía Liligo basado en un microcontrolador SP32 y un módulo de red móvil de SIM7000G. Las características de este dispositivo era que era capaz de recibir la información Bluetooth del dispositivo escáner, además de extraer la información de localización mediante los sistemas GNSS y también de transmitir toda esta información hacia Internet mediante la red GSM-GPRS. Bueno, los materiales que ocupé fueron los que se muestran en la tabla 1, que básicamente es el módulo principal, que sí o sí se tenía que comprar en China, el módulo escáner, que se puede adquirir en Chile, y los dispositivos complementarios, como la batería de litio para la autonomía del módulo, una nano SIM card para la transmisión de la información, una micro SD para el almacenamiento interno y un registro email para validar el dispositivo principal que funcionara en la red chilena. El dispositivo tiene un valor de 66.773 pesos chilenos y se programó en MicroPython y además de la base de datos utilizada para almacenar los datos en la web MySQL. Bueno, dentro de las características principales del módulo principal, valga la redundancia, es que posee conectividad Wi-Fi, Bluetooth y serial. Es capaz de conectarse a 3 sistemas GNSS simultáneamente, GPS, GLONASS y Beidou. Y además trabaja las bandas de transmisión de Chile, 850 y 1900 MHz. El módulo escáner, dentro de sus características principales, es que puede leer y escribir información sobre el puerto B2 para extraer la información del vehículo. Soporta los protocolos CAN que se muestran a continuación, que básicamente va a depender de la marca del vehículo. Y como dije anteriormente, transmite toda esta información vía Bluetooth. La metodología que utilicé para llevar a cabo este proyecto fue la siguiente. Voy a ir objetivo por objetivo. El primer objetivo era relacionado con la adquisición de variables de interés, donde la finalidad era recolectar la información de localización, velocidad y cantidad de fallas activas del automóvil. La actividad 1 fue la adquisición de localización con el módulo principal. Para esto se programó el módulo principal y se elaboró un script capaz de extraer la información de localización y guardarla en la tarjeta SD. En la actividad 2 fue la programación de la comunicación Bluetooth entre el módulo escáner y el dispositivo principal, obteniendo así un script para lo que es la extracción de información diagnóstico del vehículo y guardando toda esta información en la tarjeta SD. Y finalmente se unieron estos dos códigos, lo que es la adquisición de localización y fallas del vehículo, obteniendo así el script principal, que es el script para la adquisición de datos. El objetivo 2 tenía relación con la transmisión de los datos adquiridos vía GPRS hacia un servidor web. La finalidad de este objetivo fue implementar el sistema de la transmisión y almacenamiento de la información. Para esto se subdividían en 3 actividades.
La actividad 4, que fue montar una base de datos en un servidor local utilizando MySQL. Básicamente, en un notebook se montó un servidor que era capaz de recibir la base de datos que llegaba desde el dispositivo vía internet hacia el notebook. La actividad 5 fue la programación de la transmisión de datos vía GPRS hacia un servidor web. La idea era programar el dispositivo principal para que pudiera utilizar las redes, la red celular o la red 2G, por así decirlo, para que transmitiera la información desde el dispositivo principal hacia la base de datos. Y finalmente la actividad 6 fue la integración de los códigos de adquisición y transmisión de datos. ¿Qué significa esto? Que unimos los códigos del objetivo anterior, que era la adquisición de datos, localización y falla, con el código de la transmisión de información. Entonces obtenemos así el script principal, que era el encargado de adquirir los datos y transmitirlos hacia la base de datos. Y finalmente el objetivo específico número 3 fue evaluar el sistema desarrollado en un vehículo. Para esto se sometió al dispositivo a condiciones reales de funcionamiento en donde se evaluó su rendimiento. Para esto fueron necesarias 3 actividades. Actividad 7 fue buscar cuál es la ubicación óptima dentro del vehículo para que este sistema funcionara en totalidad. La actividad 8 fue la evaluación del dispositivo en un vehículo. Más que nada se revisó que adquiriera las variables de interés, que se respaldara tanto en la tarjeta CD como en la base de datos. Y finalmente se sacó un pequeño desempeño de la información adquirida, tanto en la tarjeta SD, base de datos, como un análisis de la velocidad. Bueno, mi programa de trabajo, más que nada esto se resume en las actividades que realicé para llegar al objetivo final. Fueron las 9 actividades mencionadas anteriormente y al final el escrito del trabajo de título. Y estas actividades se distribuyeron, como se puede ver en mi carta Gantt, en 15 semanas, de mayo hasta agosto. Y aquí podemos ver cuánto se fue tardando cada actividad. Esto es más que nada para organizar el proyecto. Y finalmente mi resultado, el dispositivo principal, era el que se muestra en la figura 6, donde se puede ver su antena GPS, su antena GPRS para la transmisión de información, un cable para su alimentación, todo esto protegido en una cajita, la tarjeta para la transmisión de datos, que era un chip de Intel, la micro SD para el almacenamiento interno de la información y una batería de litio para la autonomía del módulo. El módulo escáner instalado en el vehículo de prueba. Y la ubicación de los dispositivos era el módulo escáner, ubicado debajo del volante, ya que ahí se encontraba el puerto OBD2, y el dispositivo principal detrás de los asientos traseros, con las antenas orientadas hacia la ventana o vidrio trasero, ya que ahí el dispositivo cumplía todas sus funcionalidades y poseía menos interferencia. Bueno, el experimento que se utilizó, o sea, que se realizó para corroborar el funcionamiento del proyecto, fue instalar todos los dispositivos en un vehículo de prueba, un Hyundai Accent del año 2006, y se tomaron los datos el 10 de septiembre del 2020 de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y los resultados son los que se muestran a continuación. En la figura 9 se puede ver que el sistema adquiría lo que es la patente, la fecha, la hora del dato, latitud, longitud, si el vehículo está encendido o apagado, la velocidad del vehículo y la cantidad de fallas. Bueno, un poco para los más entendidos, el dispositivo ya tenía o sea, posee un error de adquisición de datos, que básicamente porque el dispositivo se reiniciaba cada 15 minutos. Entonces, este error se resumió en un 8%. Es como cuando no se obtienen datos. Y en la figura de la derecha se ve la información almacenada en la base de datos, que es la misma que se almacenó en la tarjeta SD, pero sí existían pérdidas que se resumían en un error de 16%, que básicamente era el error mismo que no se podía obtener con el dispositivo funcionando, ya debido a la interferencia, y más también cuando el dispositivo no tenía señal. Es como cuando uno se queda sin señal en el teléfono, también le pasaba al dispositivo. Entonces ese error se resumía en un 16%. Con los datos obtenidos se pudieron graficar y obtener la siguiente ruta. Esta fue la primera ruta que realizó el automóvil.
que fue de las 7:25 a las 7:48. Este fue el circuito total que realizó el automóvil en el día, que consta de 4 trayectos, y si hacemos zoom a uno de los datos, podemos ver que el dispositivo adquiría lo que es la patente, fecha, hora, latitud y longitud, si el vehículo está encendido o apagado, velocidad y cantidad de fallos. Si hacemos un pequeño análisis de la velocidad, podemos ver que la mayoría de los datos está bajo los 50 km por hora, que eso está bien de acuerdo a la normativa chilena, ya que el límite de velocidad en zonas urbanas es de 50 km por hora, y los datos que están sobre esos es porque el vehículo se movía en trayecto en carretera, donde el límite ya es 120 kilómetros. Por lo tanto, el dato de velocidad también era correcto. Finalmente, como conclusión, se elabora un dispositivo capaz de automatizar lo que es la gestión y rastreo de un automóvil, el cual puede ser instalado en las camionetas de la empresa Gitel. Este sistema adquiere actualmente lo que son las variables de fecha, hora, latitud, longitud, junto con la velocidad y cantidad de fallas activas de un automóvil, destacando la alta precisión del sistema de geolocalización, pero se puede perfeccionar lo que es la librería Bluetooth para eliminar el error de adquisición de datos. Por otra parte, el sistema de transmisión de información funciona de acuerdo al esperado, consiguiendo respaldar el 84% de la información adquirida en el servidor web, la cual va a ser procesada después para que la empresa saque su estadística. Y finalmente, la evaluación del dispositivo eh, bajo condiciones reales de funcionamiento deja la evidencia de la capacidad del mismo, como también ayuda a detectar mejoras que se le pueden realizar. Dentro de estas mejoras, yo las resumo en 5 puntos. En lo que es la optimización de la librería Bluetooth, para eliminar lo que es el error de adquisición, un desarrollo de un algoritmo para ahorro energético, una elaboración de algoritmos para respaldo cuando no existe conexión a Internet, una construcción de una carcasa y finalmente habilitar el circuito para la alimentación continua del módulo. Aquí la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Súper resumido todo el trabajo de título que duró ¿cuántos meses, más o menos? 4 o 5 meses con 4 o toda la 5 pandemia. meses. Sí. Perfecto, así que ahora vamos a indicarle, si puedes dejar de compartir para indicarle a los Ya. chicos, por favor, qué es lo que se les viene ahora. Ya, chicos, vamos a trabajar. Se hizo la presentación, ¿cierto? Que acaba de realizar Jorge. Vamos a ir 10 minutitos de análisis, así que le pido al profe Matías que por favor habilite el UA 1.3 análisis, donde van a trabajar individualmente. Sin embargo, van a ser derivados a una sala, todos juntitos a una sala aparte, ¿ya? Para que puedan trabajar bien, y después de eso, junten la mayor cantidad de preguntas y le vamos a realizar a Jorge para futuros desarrollos que nosotros vamos a hacer durante la clase. ¿Alguna consulta sobre la metodología, chicos? ¿No? ¿Estamos ok? Ya está habilitado el documento en Classroom para que puedan ingresar. Perfecto, entonces se van a Classroom a trabajar y van a ser derivados a la salita. Después vamos a ir avisando cuando pueden volver. 10 minutitos entonces desde ahora, chicos. Nos vemos. Bueno, chicos, ahora se viene la ronda de preguntas para Jorge, así que quienes tengan preguntas, está el micrófono abierto. Que vayan levantando la manito para ir organizando. ¿Quién tiene pregunta ahí? Alex, adelante. Quería saber cómo llegó a la empresa con la que trabajó. Ya. Bueno, todas las ingenierías deben tener 2 prácticas controladas o sea, preprácticas antes de sacar el título o dar la práctica controlada o la tesis. Entonces, dentro de esas 2 prácticas o preprácticas, llegué a la empresa que es donde realicé este trabajo. En realidad, este fue como una segunda versión del prototipo, porque ya en la práctica ya había realizado otra versión. Y bueno, así llegué
hice contacto. Ahí la profe. ¿Puedo agregar algo? En esa respuesta, lo que pasa es que además todas las carreras tenemos un círculo de titulados. Y en especial Claro. la carrera civil electrónica va generando un círculo con los mismos estudiantes que se titulan. Entonces ellos mismos después, cuando se van a sus empresas, nos traen estos proyectos que son desafíos, donde el estudiante tiene que resolver dentro de sus prácticas o su proyecto de título o un proyecto electrónico, tienen que resolver un problema en la empresa, real. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Quiero hacer pregunta? Joaquín. Ahí, Yo tengo una Joaquín. pregunta. Ah, bueno, Joaquín primero. Vamos con No, Joaquín. dale, sí, ibas a decir tú la pregunta primero. Ya, bueno. Quería preguntar, así como más bien por curiosidad, de por qué ocupa se hizo uso de MicroPython. ¿Por qué no otro lenguaje de programación? No sé, C o creo que había una versión mini de Java también, que corría hasta en las tarjetas SIM. Pero ¿por qué Ya. MicroPython? Bueno, por o sea, una razón que el microcontrolador del dispositivo principal es el SP32. Y entonces ese microcontrolador soporta actualmente o tiene versiones oficiales para su programación que son Arduino, que es como C++, y MicroPython, que es lo más parecido a Python. Y la primera versión, como dije anteriormente, se realizó en una Raspberry y programé en Python. Entonces, para facilitar lo que es la puesta en marcha de la segunda versión, una versión final, lo más parecido era MicroPython, que básicamente es Python, pero optimizado para un microcontrolador de bajo recurso, como el SP32. Ah, ya. Prácticamente fue como que era más fácil nomás. ¿O no? Claro, sí, eso mismo. Ah, ya. En tema de compatibilidad. Bueno, genial, gracias. Porque existen, y Python o MicroPython ya dispone de varias librerías, entonces que facilitan un poco la programación de estos dispositivos, entonces es más que nada por facilidad. Ya, gracias. Dale, Joaquín, con la pregunta. Mi pregunta era la siguiente, era ¿cómo funciona la recompilación de errores del vehículo cuando éste tiene una falla? ¿Da Ah, alguna ya, señal o simplemente dice está fallando y ya? claro. Buena pregunta. Que actualmente se encarga de monitorear nomás. No hay un sistema así como que diga una alarma para la empresa que diga "Ah, está fallando", porque esa es como la segunda parte, procesar esos datos y arrojar ese tipo de alarma. Entonces lo que actualmente tiene el dispositivo es que marca cuántas fallas hay, y eso se puede saber por el código de error del vehículo. Por ejemplo, yo hice una prueba desconectando un sensor y eso automáticamente el computador del vehículo arroja un error. Entonces, lo que hace este dispositivo es que cuenta cuántos errores hay y almacena esa información de cuántos errores hay. Pero todavía no hay una alarma o un aviso, mensaje de texto hacia la empresa o al usuario final. Que esa es como la segunda parte. Ok, gracias. Ya, yo voy a hacer una pregunta mientras se suman más personas con inquietudes, con interrogantes. Me gustaría saber cómo llegaste al problema. ¿Es un problema que la misma empresa te sugirió que tenías que atender o fue un problema que tú detectaste al ingresar a la empresa? Bueno, ¿cómo surge el problema? No, la empresa es
provee parte del problema. Entonces ellos me dijeron, no, que tenemos que sacar para hacer reportes, ciertas estadísticas en base a lo a lo que son los automóviles, el trabajo, y no tenían automatizada esa parte. Y dentro de ese problema fueron agregando otros plus, como era el escáner de los vehículos, que era, ya aparte de la localización, ellos decían sería bueno monitorear el estado de las camionetas porque a veces fallaban y los trabajadores quedaban botados en sectores rurales en donde finalmente había que irlo a buscar y era mayor Claro. problema para la empresa. Entonces, constantemente tuviste que estar preguntándole a la empresa, que en el fondo pasa a ser tu cliente, Claro, ¿cierto? Para ir viendo los problemas. Buenísimo. correcto. Chicos, ¿alguien más tiene pregunta? Voy a solicitar a Jorge que si puede resumir un poquito solamente la parte de los dispositivos, cómo iban conectados, por favor, si te parece. Que después vamos a trabajar con eso con los chicos. A Vayan ver. tomando apuntes de esto, chicos, porque esto es relevante. Ahí se ve la diapositiva, ¿no? Sí, se va. Ya. Bueno, como dije, eran dos dispositivos principales. El primero era el módulo escáner que se conectaba directamente al vehículo y, bueno, la alimentación y todo se tomaba a través del vehículo. Entonces la información que se obtenía de este dispositivo se transmite a través de Bluetooth de manera inalámbrica hacia el dispositivo principal. Y el dispositivo principal era alimentado por esta batería externa en donde recibía la información Bluetooth y básicamente internamente tiene eh, la, la capacidad de, de lo que es la obtención de las variables de localización y al mismo tiempo de transmitir esta información vía inalámbrica a través del red celular. Perfecto. ¿Esto entorpece el funcionamiento del vehículo, por ejemplo? No, es que bueno, esa es otra parte que es una parte de una investigación previa que se debe hacer. Es que los vehículos están siempre, el computador del vehículo está siempre arrojando o guardando lo que son las variables de falla, sensores y actuadores a medida que va funcionando. Entonces lo que hace este dispositivo, el dispositivo escáner, es que accede a la memoria del vehículo en donde están almacenadas la falla o el valor de estos sensores. Pero esto se va actualizando en cada instante y no entorpece el funcionamiento normal del vehículo. Incluso hay ciertas configuraciones que se pueden hacer a este tipo de dispositivo escáner en donde se puede configurar el dispositivo en movimiento para que ahorren benzina, entre otras cosas. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Joaquín. Joaquín, adelante. Yo, Surgió otra duda. ¿El dispositivo cuenta con algún sistema offline para cuando pierda señal? Bueno, ese era la parte de la adquisición de datos.
es donde poseía, bueno, aquí los materiales, que sí, pues tiene una micro SD de 16 GB, que es para el almacenamiento interno de la información. Primero se respalda en esa tarjeta SD y después se envía hacia Internet, por así decirlo. Entonces la información más completa siempre va a estar en lo que es la tarjeta SD, en el almacenamiento interno. Ese sería como el sistema offline. Ok, ¿Alguna gracias. Yo tengo una consulta a mi colega. ah, Bueno, primero un comentario y después un comentario a los chicos, a los estudiantes que tenemos hoy día y luego una consulta a Jorge. Lo primero, chicos, es decirles que acá, bueno, como le preguntó también la profe Vale a Jorge, Jorge recibió un problema. La idea de la charla también hoy día era que Jorge nos presentara cómo lo resolvió y el énfasis está puesto en la etapa de diseño que él tuvo que realizar para, obviamente, realizar su trabajo de título. Aquí, por mucho que haya estado el problema, la real importancia o el real aporte de Jorge acá es la etapa de diseño y la posterior implementación de esta solución al problema que le dieron. Cuando uno comienza a diseñar algo, y esto es para todas las áreas, ¿no? Tanto la electrónica como biotecnología o para cualquier otra carrera, para el caso de los estudiantes que tenemos acá de plan común, se va a ver limitado en la elección de ciertos dispositivos o de ciertas herramientas con ciertas normas o restricciones de diseño a los cuales se va a ver enfrentado. En este caso, Jorge mencionó en un momento que la transmisión, la banda de frecuencias que tenía que usar por estar en Chile, era una banda de frecuencias en particular. O sea, por mucho que Jorge haya pensado en algún momento en usar tal dispositivo u otro, hay una evaluación de cada uno de estos elementos y hay ciertas restricciones que hay que también cumplir. Entonces, primero ese comentario a los chicos y ahora la pregunta, Jorge, es ¿qué otro tipo de restricciones fueron aplicadas en este diseño? Aparte de la banda en frecuencia, me imagino que quizás el consumo, la conexión, cuántas veces transmitías, etc. Entonces, me gustaría saber más o menos cuáles son las principales restricciones del diseño que tuviste. Bueno, Clara, eso es muy importante, porque claramente el primero de las restricciones que había era buscar los dispositivos que cumplieran la función que requería la empresa. Dentro de esos dispositivos estaba lo que es el módulo escáner, que puede haber sido otro, por ejemplo, conectado a través de cables con el dispositivo principal, pero eso tiene tiene ciertas falencias, como por ejemplo con el tiempo se pueden cortar los cables, eh, pero sería un poco más segura lo que es la comunicación. Aparte de la frecuencia, claro, un dispositivo que tuviera un soporte para una batería o alimentación externa. Como el dispositivo principal tenía este soporte ya, entonces eh, eliminaba un poco la necesidad al tiro de sacar o de hacer un circuito de alimentación directa entre el automóvil y el dispositivo principal, porque un poco los automóviles al partir, al tener esos cambios bruscos de energía, tienen unos picos que pueden afectar a los dispositivos conectados a él. Entonces, era siempre mejor partir con una alimentación externa más estable y que en este caso tenía el dispositivo principal. Las frecuencias, que funcionaran las bandas de frecuencia nacional y, y esas eran, bueno, aparte de los costos que requería la empresa, porque existen ya empresas que desarrollan este tipo de soluciones, pero los costos mensuales eran elevados para ese entonces eh, para la empresa. Entonces tiene que ser una solución que se adecue igual a los costos que requiere la empresa. Perfecto, muchas gracias, Jorge. La profe Patti creo que quería preguntar algo.
Chicos, los que quieran, Eh, levanten la mano para que después puedan hacer sus preguntas. Sí, Jorge, a ver, se supone que uno como ingeniero logra desarrollar algún proyecto siempre pensando en lo que la empresa solicita, porque ellos son Claro, los mandantes, ¿cierto? Y nosotros colocamos a disponibilidad nuestros conocimientos y hacemos estos proyectos en función de eso. Pero los usuarios, ¿cierto? Los usuarios, en este caso las personas que andan a cargo de las camionetas, son los que de ellos depende que nuestro proyecto funcione o no funcione, ¿cierto? Porque los correcto. chilenos son re buenos para echar a perder las cosas, ¿cierto? De tal forma que ellos siempre están tomando que todos estos sistemas de alguna forma es para el control. ¿Y para qué estamos con cosas? Nadie nos gusta que nos controlen, sobre todo, ¿cierto? En las empresas hoy día se trabaja mucho la gestión de activos y para esta empresa el vehículo es un activo. Por lo Correcto. tanto, ellos tienen que estar preocupados de lo que es la mantención, de cuántos kilómetros, el consumo de petróleo, de benzina, o qué sé yo. Entonces, a veces los usuarios, ¿cierto? En este caso se sienten controlados, empiezan a, como se dice en la práctica, empiezan a atornillar para el otro lado, cosa que el producto o el proyecto que está en pruebas, uno generalmente cuando diseña algún sistema, un prototipo, hace la marcha blanca. Y en esta marcha blanca ellos atornillan para el otro lado para que la cosa no funcione. Entonces, en ese aspecto, no sé si tú tuviste alguna experiencia parecida, se alcanzaron a hacer alguna marcha blanca, ¿cómo fue esa relación? Claro, sí, exactamente pasaba eso. Por ejemplo, con la primera versión de este dispositivo era más grande, entonces no pasaba inadvertido por los trabajadores de la empresa. Entonces, igual tenía que haber una colaboración con ellos y, y esperar que no interfirieran en las pruebas para que todo saliera bien. Porque en general, claro, estas son medidas de control. Por ejemplo, algunos equipos de trabajo tenían la facilidad o el permiso para llevarse los vehículos de la empresa a la casa. Entonces eso igual, el sistema estaba activo, uno podía ver cuáles eran las rutas que tomaban y todo el cuento. Entonces se sentían un poco invadidos igual los trabajadores y, y más que nada esperar que no interfirieran en las pruebas. Pero por ejemplo, para este caso se necesitaba, o sea, la carcasa que tenía al final no daba abasto para el fin en sí, sino que se necesitaba, por ejemplo, esta carcasa de plástico tiene que ser reemplazada por una ya más que proteja las antenas, que proteja el dispositivo en sí, porque son vehículos de trabajo que muchas veces los trabajadores finales, o sea, los usuarios finales, que son los trabajadores de esta empresa, no van a tener cuidado de tratar de mejor manera estos equipos, sino que a ellos les interesa trabajar nomás y, y que pueda y el dispositivo tiene que estar diseñado para ese tipo de trabajo. Ya, muy bien. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, que quede pendiente? ¿No? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿El dispositivo era específico a un modelo de camioneta o era como universal? Ya, eso es prácticamente un dispositivo genérico, pero depende del módulo escáner. Este módulo escáner es el que se conecta a la camioneta y es capaz de conectarse a varios protocolos de de las distintas camionetas. Es un dispositivo universal que lee códigos genéricos de distintas marcas, por ejemplo, Hyundai, Nissan. Leía la mayoría de los códigos genéricos, pero sí hay autos que, no sé, de marcas exclusivas, Volvo, BMW, que tienen sus códigos ya reservados, que este dispositivo yo creo que no es capaz de leer. Ya, gracias.
Ya, con eso finalizamos. Ya, chicos. Le damos muchas gracias a Jorge. Gracias por presentar tu trabajo. Agradecemos el tiempo que nos brindaste, que le brindaste a los chicos para entregarle todos estos conocimientos, así que esperamos que en un futuro igual puedas aceptar nuestras invitaciones a todo este proceso nuevo que se viene para la universidad. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a los chicos que le den harto estudio nomás a la carrera. Eso. Sí, Jorge, sumarme a los agradecimientos de la Vale, gracias por el tiempo, por la disposición a presentar, a responder las preguntas. Esperamos que a los chicos les haya gustado la actividad de hoy día. Quisimos contar con la participación de Jorge, entendiendo que es un estudiante que se tituló hace muy poco y que es un ejemplo un poco más cercano a ustedes de cómo ustedes se van a poder desarrollar o lo que van a tener que hacer, incluso durante la universidad, lo que nombraba Jorge de las prácticas antes del trabajo de título. Entonces, para que vean esto como un camino a seguir, creo que también Jorge se suma a que hay que involucrarse con los proyectos que están abiertos en los distintos departamentos, con las iniciativas que tienen los profesores, para ganar experiencia, para poder tener este tipo de oportunidad. Así que me sumo a la Vale, Jorge, muchas gracias por el tiempo y probablemente nos estemos viendo más adelante en alguna otra actividad. Antes de despedir a Jorge, quiero darles un agradecimiento especial y contarles que tienen un poco de afín con Jorge porque Jorge le tocó participar en todas las innovaciones que hicimos en la carrera. Por lo tanto, al igual que ustedes, él también participó en pilotos y recién llegando, encima después lo tiramos un piloto con los alumnos de cursos superiores, nos representó como alumno en muchas competencias de robótica, siempre estuvo atento a todas estas innovaciones que hicimos, por eso que quería que estuviera presente para que decirles que sí se puede, él integró sus tecnologías, trabajó en todos los proyectos donde lo mandábamos siempre positivo, así es que yo creo que eso fue súper importante para su formación y hoy día ya no está buscando empleo, sino que está montando su empresa, como ir allá a ofrecer sus productos. Así que solamente desearte todo el éxito del mundo, Jorge, y aquí estamos, pues tu casa, para que después venga a ofrecernos temas, ¿cierto?, para nuestros estudiantes, ¿verdad? Y que esta rueda siga. Así que un abrazo, muchas gracias a todos, me despido, tengo otra reunión, Mati, después nos vemos, así que muchas gracias, Jorge, vale, a todos mis estudiantes, nos vemos. Chao, chao, gracias. Nos Chao, vemos. chao. Yo quería decirle algo a los chicos, o sea, en general, como dijo la profe Patti, que yo también participé en estos ramos pilotos, que busquen en su carrera asignaturas o sea, estas actividades extracurriculares para relacionarse más con la carrera, porque como ingeniero uno pasa 2, 3 años en pura matemática y muchas veces se desanima por eso mismo, porque cuesta en realidad esos ramos, pero agarrarle el gusto a la carrera, eso es lo que te lleva a tirar para adelante con todos los ramos que siguen. Eso, muchas gracias por tus palabras. Esto es transversal para todas las carreras, así que no tan solo para los electrónicos, sí, porque tenemos de otras carreras aquí, así que Sí. eso, muchas gracias. Muchas gracias.